Virginia comentaba el tema de los planes de acción asociados a gobierno abierto. Nosotros, digamos, a nivel de planes de acción, estamos trabajando en 4 agendas de planes, 5 en realidad, simultáneas en este momento. Los planes de acción de gobierno abierto como un instrumento catalizador de todas las iniciativas para que converjan en un sentido único. Las que corresponden a ciberseguridad, cibersalud, a gobierno digital y a lo que sería el Uruguay digital. La lógica un poco de todas estas agendas, porque en definitiva son cuasi agendas, es trabajar en conjunto dentro del Estado para que los distintos esfuerzos converjan en una dinámica que favorezca, digamos, en última instancia al ciudadano. El tema que queremos hablar ahora, digamos, de nuevo, es solo dar un pantallazo de las muchas cosas, es el tema de gobierno integrado. Cuando uno visualiza, digamos, un Estado que esté centrado en el ciudadano, que está tratando de que el Estado tenga una interacción única, uno a veces lo visualiza desde lo que hay enfrente, ¿no? La ventanilla única por la que se conecta, los mecanismos únicos de acceso que tienen. Pero el verdadero Estado, digamos, donde el ciudadano se lo ve como uno solo, implica que atrás toda la información está integrada. O sea, hay un trabajo de back office que muchas veces nos hace discutir si la solución es una solución, digamos, desde el área del front o del back office. Y en última instancia, por eso tenemos 2 soluciones, porque las 2 se necesitan para darle una solución integrada a la ciudadanía. Así que un poco para hablar de gobierno integrado, se viene partido, nos están corriendo, eso es cierto. Javier. Buenas tardes para todos. Como les comentaban, gobierno integrado tiene que ver con trabajar en el back office fuertemente y trabajar en el back office para lograr un objetivo que es que de cara al ciudadano esto luzca como una sola organización. Y allí debemos trabajar en diferentes niveles de madurez y hay que seguir llevando escalones cada día con mayor nivel de dificultad. Quizás el primero, en el que hemos trabajado históricamente, es en cuanto a niveles de interoperabilidad más técnicas, ¿sí? Que los distintos organismos puedan publicar su información y otros organismos puedan hacer uso de ella en función de los cometidos que tengan cada uno de ellos. En este aspecto de interoperabilidad técnica, desarrollamos ya hace mucho tiempo la plataforma de interoperabilidad, que hoy cuenta con más de 140 servicios que publican diferentes organismos y que entre quienes los consumen y quienes los publican están involucrados ya más de 50 entidades del Estado. La plataforma de interoperabilidad ha tenido un crecimiento bastante heterogéneo en el tiempo. Los primeros años fue un crecimiento más lento, donde aprendimos que debíamos dar herramientas para que el uso de la plataforma pueda tener un salto. Y en los primeros años su crecimiento pasó más o menos a duplicar el nivel de uso entre el 2011 y 2013. Ese aprendizaje de cómo debemos facilitar el uso de los datos dentro del Estado nos llevó a los últimos años a disponibilizar herramientas que permitan llegar a un crecimiento bastante más importante, un crecimiento del 500%, de quintuplicar el uso de la cantidad de transacciones que se están intercambiando en el Estado, llegando hoy en día a un entorno de 100.000 transacciones diarias, lo cual entendemos que es para el Uruguay, para el contexto que tenemos, un nivel de uso bastante interesante y donde debemos seguir trabajando en esto. Estas 100.000 transacciones diarias pueden verse, por ejemplo, como una gran parte de ellas como datos que el Estado no le pide a la ciudadanía porque intercambia entre sí datos que tiene ya en su poder. Para dar un nuevo salto de calidad, debemos empezar, además de empezar a intercambiar datos, debemos tratar de que estos datos sean comprendidos de la misma forma en distintos organismos. Y ahí empezamos a hablar de lo que entendemos o lo que denominamos interoperabilidad semántica. Esto implica que tengamos estructuras comunes de datos y empezamos a definir estructuras comunes entre las distintas organizaciones para aquellas entidades que son claves para el funcionamiento del Estado. Aquí empiezan a jugar la definición de estructuras comunes para cómo entendemos que el Estado representa a una persona, a una empresa, a los registros, ¿sí? O a entidades de direcciones. En muchos de estos aspectos ya hemos avanzado, ya lo tenemos definido y acordado con todos aquellos que están involucrados en el uso de estos datos.
y estamos comenzando a darle una mayor difusión y un mayor nivel de uso, apuntando a que todos entendamos y todos podamos llevarlo de la misma manera a través del intercambio de información. Esto implica también, además, empezar a integrar datos que existen en distintas fuentes de datos, ¿sí? Y poder exponer servicios que puedan orquestar o que puedan transformar datos que existen en diferentes fuentes y disponibilizarlos como un servicio único para quien lo quiera consumir, evitando así esa complejidad de tener que consultar diferentes fuentes al momento de querer obtener un dato en particular. Esto lleva a ir definiendo lo que podemos llamar una arquitectura de datos de gobierno, ¿sí? en la cual empezar a definir estructuras comunes, lineamientos y políticas que comiencen a permitir el desarrollo de esta interoperabilidad semántica para poder llegar a un tercer estadio, un tercer escenario, en el cual estos datos puedan fluir, ¿sí? entre las distintas organizaciones, como decían al principio, a través de la iniciativa de trámites en línea como una buena locomotora que nos va a permitir ir simplificando esta información, ir simplificando los trámites basado en una estructura de datos comunes y en una arquitectura de datos compartida entre todo el gobierno. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. No, ahora sí. Puede pasarla. Faltó algo. No estoy tocando nada. Perfecto. Trabajar en esta arquitectura de datos va a tener que entonces que ver con definir esos estándares de interoperabilidad en el cual ya hemos trabajado históricamente, normativa técnica, normativa jurídica para darle validez a estos intercambios, seguir avanzando en la integración de estos datos, incorporar ya la concepción de que los datos existen de forma estructurada y de forma no estructurada. Seguramente se ha hablado bastante de esto en esta sesión. Internet de las cosas, de datos que vienen de sensores, etcétera, a través de las ciudades inteligentes, también deben estar concebidos dentro de una arquitectura de datos que debemos conceptualizar. Debemos definir los conjuntos de metadatos que deben ser intercambiados para empezar a tener vocabularios comunes. Tenemos que definir con la estrategia que vamos a definir estos metadatos. Hay diferentes formas de encarar, ¿sí? Podemos definir metadatos o estructuras de datos de manera general, o podemos empezar a identificar aquellos vocabularios mínimos que sean comunes y transversales para todo el Estado y definir aquellos mecanismos de extensión para que cada una de las entidades que quiera personalizar y que quiera extender estos datos pueda hacerlo de manera ordenada. Todo esto a través de un marco de gobernanza que asegure que los datos son tratados, por ejemplo, cumpliendo con las normativas de privacidad y de manejo de información pública, y a su vez también asegurando la calidad de la información que es intercambiada y que es publicada, que es utilizada en las diferentes entidades del Estado. No estaba puesto en el diagrama, pero debemos también considerar los aspectos que comentaba Virginia relacionados a datos abiertos y cómo comenzamos a exponer datos a la ciudadanía para que la pueda utilizar y que a través de eso se puedan desarrollar aplicaciones y se pueda hacer uso extensivo de la información que debemos dejar disponible. Estos pilares van a permitir seguir avanzando y seguir disponibilizando los trámites en línea que comentaba Karim al principio y permitiendo de manera sólida seguir construyendo sistemas de información que permitan desarrollar un Estado eficiente y comenzar a trabajar en aquellos sistemas realmente que permiten desarrollar un gobierno inteligente.